estábamos aquí en los keyword o keyword, ¿no es cierto? Si fuera en español, ¿de dónde lo sacamos? De los DEX. Y si es en inglés, ¿de dónde lo sacamos? De los mesh. Ahí está. El mesauro, mesh auro, es justamente el diccionario, donde están todas las palabras. Y está digital. Entonces ustedes tienen que saber buscarlas. Adicionalmente a eso, pueden incluir algunos otros keywords de otros artículos que ustedes no han buscado, pero que están relacionados. ¿Cuánto se recomienda? Entre 3 y 10 hoy. Entre 3 y 10 keywords son recomendados para los artículos a nivel internacional. ¿Sí? No pongan solamente uno o dos, pueden haber hasta 10. Si ustedes colocan ya en el título, porque ustedes se acuerdan cuando buscamos, ¿cómo buscamos? Mesh, TIA, título y abstract, o Mesh, AX, ¿sí? Abstract, ¿cierto? Ya. Si acá ponen ya una, por ejemplo, acá, Living Alone Antidepressant Medication Use Appropriately Studied in a Working Age Population, ¿no? Ya está antidepresivos, medication. Ya no repetiríamos aquí en las palabras claves lo que ya está en el título, porque si no perderíamos ustedes la oportunidad. Traten de colocar palabras diferentes a las que ya colocaron en el título. De tal manera que en la búsqueda, cuando alguien busque un tema vinculado con su artículo, lo va a encontrar o por el título o por el keyword, pero no repetido en los dos, ¿entendió? Así amplían su búsqueda, de que su artículo sea incluida en una búsqueda. Doctor, y en keywords se podría usar los entry terms. Sí, claro, claro. Los entry terms son sinónimos del terms o del mesh, ¿no es cierto? Así que pueden usarlos ahí. En realidad, el investigador de 20 palabras selecciona 4, 5, 6, 7, las más importantes, ¿no? Las que se acercan más a lo que tu artículo quiere mostrar, básicamente. Ok, entonces ahí tenemos las palabras clave. La estructura típica que vamos a ver después, el background, introduction, métodos. Fíjense que no dice material y métodos en inglés. En inglés solamente dice métodos, ¿sí? Aunque estamos muy acostumbrados en español a usar material y métodos, hay una discusión en la comunidad científica si es material y métodos, si es método. Bueno, aquí vemos que solamente es métodos. Resultados, conclusiones, ¿sí? Esa es la famosa estructura de todo artículo y de todo resumen. Background, introduction, métodos, resultados, conclusión. Y empieza con el background o introduction, ¿no? Entonces, tenemos el resumen, las palabras clave, la estructura, las ilustraciones, las referencias, básicamente. Vamos a ver también el tema de la autoría y ver las responsabilidades cuando se escribe un artículo, ¿sí? Escribir un artículo no es solamente, ya voy a incluir a tal persona. Significa responsabilidad moral y ética para el futuro. Si un artículo es observado, denegado, publicado y después eliminado de una base, eso afecta no solamente a las personas, sino a la institución. Entonces, cuando alguien le dice, bueno, vamos a publicar y vas a hacer tu nombre nada más, tienen que ustedes conocer el artículo, haber participado y haber hecho aportes importantes, porque ustedes van a ser coautores y corresponsables. Si el artículo sale bien y hay mucha citación, todos contentos. Pero si en algún momento alguien se queja del artículo y el artículo va para atrás, ¿no es cierto? Y queda ahí como un punto negativo, también afecta a las personas, ¿sí? Entonces, muy importante el tema de las autorías. Ok, entonces vamos a ir avanzando. Ya vimos el tema de los títulos, autores, resúmenes, palabras clave, introducción. Ustedes saben que esta es la estructura: introducción, material y métodos, aunque nosotros consideramos métodos, resultado, discusión, agradecimientos. También es importante que incluyan la parte de agradecimientos, ¿sí? Agradecimientos. Muchas veces vemos que hay autores solitarios, aparece un solo autor siempre. Puede ser meritorio en algunos casos, pero en la mayoría de los casos hoy las publicaciones se dan por equipos de trabajo y cada vez más son multicéntricos y cooperativos. Tal punto que a veces no alcanzan y luego continúan en otra parte todos los autores de un artículo, ¿sí? Entonces, agradecimientos. Si alguien le ayudó para la base de datos, le facilitó la historia clínica, etc., ustedes no pierden nada. A veces nunca aprovechan agradecimientos y no ponen nada. Y en realidad es difícil que ustedes hagan un trabajo solos, de la nada. Siempre hubo gente que los ayudó en algunas cosas. Y no pierden nada, quedan bien, al contrario, con poner palabras de agradecimiento. ¿Okay? Referencias bibliográficas. Ya hemos estado insistiendo, las referencias se hacen según el estilo Vancouver, de manera cronológica, con números arábigos, superíndice, y hoy, a partir de hoy, se usan paréntesis en el superíndice, ya según la nueva nomenclatura Cielo. La nueva nomenclatura Cielo pide superíndice
con paréntesis, ¿sí? Referencias bibliográficas. ¿Cuántas referencias? Las necesarias. No por más referencias es mejor. También no se publican artículos generalmente con menos de 20 referencias. ¿Okay? Mínimamente 20 referencias o más, las necesarias. De preferencia de los últimos años. De preferencia 70-80% de los últimos 5 años. Pero también pueden haber artículos buenos que sean de años anteriores. Y cada vez más solamente incluyen, o preferentemente incluyen artículos con DOI. Ya hoy ninguna revista en el mundo es indexada si no tiene DOI. Entonces, en los últimos años, 3 o 4 años, ya ninguna revista publica si no tiene DOI. Entonces, si ustedes van a referenciar, usen de preferencia artículos con DOI. Y en general siempre están pidiendo todas las revistas el hipervínculo de la referencia bibliográfica. ¿Sí? Entonces, estos son puntos claves en la hora de publicar. Hay varios estilos. El estilo Vancouver, del Comité Internacional de Revistas Médicas, ¿sí? El ICMJE. El estilo Vancouver es uno de los más usados, como ya decía, a la que la gran mayoría de revistas biomédicas adhieren. Para Europa está la IS, la European Association Scientific Editors, ¿sí? Que también hace actualizaciones y recomendaciones de cómo publicar, sobre todo para la comunidad europea. Ahí está la directriz de la IS, Asociación Europea de Editores Científicos, para autores y traductores de artículos científicos, publicación en inglés, entre otros, ¿no? Eso también lo pueden buscar en la página correspondiente. Esta es la página de la IS, con base en Londres. Si ustedes entran, van a encontrar los capítulos regionales, y van a encontrar el capítulo de Perú, el Peruvian Regional Chapter, donde estamos nosotros como representantes de la IS para nuestro país. Esta es una reunión en la casa Elsevier, en Londres, justamente en la revista The Lancet. ¿Sí han escuchado la revista The Lancet? Una revista prestigiosa de Elsevier a nivel mundial, que hoy hay una cantidad de The Lancet in Oncology, The Lancet in Cardiology, The Lancet en prácticamente todo, ¿no? Aquí con el equipo de editores de IS, cuando participamos de ese tipo de reuniones, ¿no? Con la directora asociada, ella es directora de una revista en Italia, en Roma. Tuvimos la oportunidad de que nos acompañara aquí en Lima también. Y el estilo Vancouver es cuando se reunieron los casi dueños de las revistas en el año 78, eligieron la ciudad de Vancouver, Canadá, y se reunieron para decir, a ver, ¿qué hacemos ahora? Porque en Estados Unidos y en Europa cada uno publica con normativas diferentes, vamos a unificar una. Ese grupo Vancouver definió lo que se llama el Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas, International Committee of Medical Journal Editors, ICMJE, que hasta hoy tiene vigencia. ¿Quiénes se reunieron acá? Nada más y nada menos que los dueños de las principales revistas, ¿no? Los dueños de la New England, los dueños de British Medical Journal, Internal Medicine, Lancet, entre otros, ¿no? Entonces se reunieron y definieron lo que se llama el estilo Vancouver, las reglas para escribir y publicar artículos científicos según este comité, ¿no? Y ahí están las recomendaciones, conflictos de interés. Ustedes pueden entrar a la página principal del Comité Internacional. ¿Y qué ha representado el estilo Vancouver? Bueno, en primera instancia significó referencias bibliográficas, directrices para una correcta citación bibliográfica, según el Acuerdo Vancouver. Aquí generalmente fallan casi todos. Como estos temas no son de mucha importancia, ¿sí? Cuando presentan sus artículos o sus citas, no están según Vancouver y simplemente se rechazan. Por eso es importante los detalles acá. Va la referencia, si estoy en el número 15, corresponde al número 15 en el texto, y en la bibliografía va a ir el número 15, número de referencia. Luego van los autores, luego va el título del artículo, el subtítulo, si hay subtítulo, el título de la revista, el nombre de la revista, el año, el volumen, el issues, el número de página y hasta qué página va. Esto es la forma de referenciar el estilo Vancouver. Por suerte, los procesadores bibliográficos transforman automáticamente cualquier referencia a la referencia que usted quiera hacer. Vancouver, APA, Harvard, etc. El estilo que usted quiera. Así que eso es una facilidad actualmente, ¿no? Son principios generales para un correcto manejo de contenidos,
científicos destinados a la publicación en la revista. A la fecha hay más de 800 revistas en el mundo que utilizan el estilo Vancouver, ¿no? Y ahí tienen algunos ejemplos. Ok. Cuando ya tengamos preparado el manuscrito, ¿cómo vamos a enviarlo? Primero, tenemos que respetar instrucciones para los autores. Es el mensaje de hoy. Ustedes deben primero seleccionar la revista. Quizás incluso antes de empezar a escribir el artículo, algunos recomiendan decir, bueno, este artículo que ya tengo los resultados, lo quiero publicar en la revista X de Brasil, o en la revista tal de México, o en la revista tal de España, una vez que ya han buscado, ¿no? ¿Para qué? Para que desde que empiezan, formateen el artículo de acuerdo a la revista que ustedes quieren publicar. Para ello, ¿qué tienen que hacer? Tienen que bajarse todo el contenido de instrucción para los autores. Suelen ser varias páginas. ¿Sí? Ahí está. Ahí está todo el detalle. El tamaño de la letra, el espacio, el tipo de letra que deben usar, cuántos gráficos van a aceptar, cuántas tablas van a aceptar, número de palabras máximo, número de palabras mínimo, cuánto van a aceptar en el astra, ahí está todo. Todo está ahí. Entonces ustedes, antes de empezar a escribir, deben familiarizarse y ya saber de antemano. Tengo 8 tablas, lo siento, pero solamente van a entrar 3. Tengo que seleccionar qué tablas van a entrar o fusionarlas, juntarlas, ¿ok? Entonces, instrucciones para los autores. Y por supuesto, lo que se llaman las buenas prácticas editoriales o de publicación, que tienen que ver con la revista, ¿no? ¿Cuál es un problema frecuente cuando empezamos a escribir? Ustedes ya lo han notado cuando han hecho su artículo de revisión. Un problema frecuente cuando recién se empieza a escribir es que no queremos dejar nada fuera. ¿Sí? Queremos incluir todo, porque todo parece muy importante, todo. Y entonces nos hacen artículos de 40, 60, 80 páginas, ¿no? Trabajos muy largos. Entonces, aquí, cuidado con el número de palabras. En general, la mayoría de revistas aceptan 4.000, 4.500 palabras en total. Entonces, un artículo no van a poder meter ni la mitad de la tesis, entonces pueden tener 4 o 5 artículos, así que, entonces, en general, cuidado con el número de palabras. Claridad, sencillez, capacidad de síntesis. Esto último tiene que ver con el número de palabras. Es difícil cuando recién se comienza qué es importante y qué no es tan importante, porque no queremos dejar nada fuera. Pero sepan que los artículos tienen un límite, tienen una cantidad de palabras. Muy importante no pasarse, si no automáticamente ni siquiera se manda a revisión, ¿sí? Otra vez, agradecimientos, referencias, y pueden haber anexos. Cada vez más las revistas electrónicas, porque hoy las revistas se revisan a nivel electrónico. Antes se mandaban los impresos. Hoy cada vez más el mundo digital permite de que además del artículo ustedes puedan poner anexos. Y lo que no han podido meter en el artículo sí lo pueden poner en los anexos. Incluso pueden poner su base de datos en los anexos. Por si alguien quiere hacer los cálculos, tiene su base de datos y nadie puede dudar de lo que usted está diciendo en los resultados, ¿sí? Entonces, anexos cada vez más se consideran importantes debido a que es digital, pues la capacidad que se tiene es casi ilimitada en las revistas, ¿ok? El formato IMRD se refiere a eso, a introducción, método, resultados, discusión y conclusiones, ¿sí? Del inglés IMRD. Cuando yo parto de acá, de introducción, ¿qué es lo que tiene que haber en introducción? Que no debe ser más de una página y media, como mucho. Recomendación, una página de introducción. ¿Qué problema estudiamos? Si estoy hablando sobre pie diabético, no voy a hablar sobre diabetes. Algunos se equivocan. ¿Cuáles son sus dos variables? Pie diabético y hemoglobina glicosilada. Y empiezan a hablar de la diabetes, la glucemia. Tienen que hablar sobre pie diabético y sobre hemoglobina glicosilada. Y lo relevante que haya sobre eso. No las enfermedades en sí. Porque su tema es pie diabético, probablemente impacto en costos, etc. ¿Qué problema estamos estudiando? Eso va en la introducción. Recuerden que al final de la introducción va mi objetivo. ¿Sí? Corto, directo, puntual. Al final de la introducción va mi objetivo. Luego viene la parte de método. Es cómo estudiamos el problema. Luego viene la parte de resultados. ¿Cuáles fueron los hallazgos? Y luego discusión. ¿Qué significan los resultados? Así de sencillo es cuando tenemos que escribir un artículo.
No complicar, no usar frases largas, párrafos inmensos, que al final cuesta entender lo que se quiere decir. Tiene que ser diáfano, transparente, sencillo, que cualquier lector capte el mensaje. En realidad, los artículos que se publican no tanto por la hiperrepercusión del tema, se publican porque son claros, son sencillos y son fuertes metodológicamente. Entonces, ustedes traten de ser directos, sencillos con las presentaciones. Ok, y finalmente la discusión. La discusión es, en realidad, lo que está atrás del autor, ¿sí? Ustedes pueden copiar introducción, pueden copiar métodos, pueden simular resultados, pero no pueden simular discusión, porque en la discusión está el sello del cerebro que está atrás del artículo. Ahí es donde el investigador, si realmente conoce su trabajo, va a poder hacer comentarios, va a poder hacer propuestas, va a generar hipótesis, va a relacionar. ¿Se entiende? Eso es en la discusión. ¿Qué significan esos resultados? Si ustedes no han participado de nada de esto, aquí no pueden decir demasiado. Solamente el que hizo el trabajo de investigación puede hacer. En realidad, nosotros no tomamos tales dos variables importantes. Sería importante que lo consideren en futuros trabajos de investigación, por ejemplo. ¿Quién no puede decir eso? El investigador, ¿sí? Entonces, aquí está, discusión. Discusión es lo más interesante. Y si ustedes quieren buscar temas para investigar, busquen en discusión en los artículos de investigación. Ahí van a encontrar temas para investigar. Porque se parte con una pregunta de investigación, pues se termina en la discusión con varias preguntas de investigación, que ahí justo pueden encontrar esos temas. ¿Okay? En realidad, cuando vamos a escribir o vamos a redactar, ya tenemos los resultados. Lo que más cuesta son los resultados. Ya tenemos los resultados. ¿Ya? Hemos hecho la matriz, nuestra base de datos en SPSS o en el Stata o en el Info, donde ustedes quieran. Hicimos las corridas, ya tengo mi análisis descriptivo, mi tabla general, ya tengo mi análisis univariable, tengo mi análisis bivariable y tengo mi análisis multivariable. Ok, ya tengo todo eso. Ahora, ¿cómo empiezo la redacción? La redacción no empieza con el título es lo último cuando uno hace un artículo. ¿Por qué es lo último? Porque una vez que tiene las conclusiones y el resumen, recién va a buscar un mejor título para su artículo. Si ustedes ponen su título y se demoran días en el título, pierden el tiempo. El título es lo último en la etapa de redacción. Diferente al protocolo, ¿no? Cuando es un protocolo uno empieza con el título y con la pregunta. Y la redacción del artículo es al revés. ¿Con qué empezamos? Primero debemos reforzar métodos. Si bien hemos escrito algo en métodos, en el protocolo, en la medida que hemos ido avanzando y revisando otros artículos, hemos encontrado algunas pruebas estadísticas diferentes, o algún enfoque que le da más fuerza, lo torna más robusto. Eso debemos darle a cabo. Fortalecer métodos. Ok, ya está claro métodos, lo tienen en su protocolo. Resultados. Seleccionar los mejores resultados de acuerdo a lo que quieran mostrar. No van a poder meter todos los resultados de un trabajo de investigación, solo los más importantes, en el orden que les dije. Luego viene la discusión, que ya hemos hablado sobre estos 3 puntos. Y recién cuando yo tengo métodos, resultados y discusión, entonces puedo escribir la introducción. Como se darán cuenta, la introducción la escribo después de los resultados y la discusión, por lo tanto en la introducción yo no voy a precipitarme a mostrar los resultados ni la discusión. ¿Se dieron cuenta? Porque muchas veces ustedes empiezan con la introducción y ya están casi dando las conclusiones en la introducción. Es un error eso. ¿Okay? Una vez que yo tengo esto, empiezo con la introducción. Haré mi resumen, y una vez que tengo todo esto, se me va a ocurrir más de un título posible para mi trabajo, que ya tengo las conclusiones, la discusión, tengo el resumen, tengo los resultados, ya tengo todo, entonces ahora sí le pongo el título. El título del paper, del artículo, en general no es el mismo que el título del protocolo de investigación. El título del protocolo de investigación es un título largo, metodológico, que va para cumplir todas las partes de una buena pregunta o de un buen título. En cambio, el título de un artículo debería ser un título atractivo, un título que enganche, ¿sí? un título que venda su trabajo de investigación. Y es probable que en el título estén incluidas palabras que ya sean las conclusiones de su trabajo. ¿Se entendió? Entonces, el título es diferente. En general, en el título, la mayoría de revistas no hacen más de 15 palabras, entre 15 y 20 palabras. O sea que si quieren colocar su título metodológico, no lo van a poder colocar. Entonces, ahí va diferente. ¿Okay?
No repitan en el título, al final de la introducción, en su objetivo y en métodos lo mismo. No hay necesidad. Yo he visto, por ejemplo, dicen introducción y luego después dicen el objetivo del presente trabajo es describir la relación entre pie diabético y hemoglobina glicosilada en Perú, Lima, Perú, en el hospital tal, y otra vez ponen en métodos, en el hospital Santa Rosa, o sea, repiten, no repitan datos, no hay necesidad que repitan datos, ¿ok? Porque esté en un solo segmento, en el mejor, eso es lo adecuado, no repetir datos. Ok, este es el orden para la redacción, así que lo desafiamos a que empiecen a escribir. En la página de Equator, acá, van a encontrar todos los formatos y todas las guías para publicar diversos tipos de artículos, desde casos clínicos, desde revisiones, artículos originales, ahí está todo, Equator, ¿ya? Y está también en inglés y en español. Ya está el resumen y las palabras claves, lo que significa el MESH, el Medical Science Headings, las referencias bibliográficas, el estilo y el formato que se debe realizar, y los autores, ¿no? Hay 4 puntos que se consideran que deben cumplir para que alguien sea autor o coautor. Esto, desde el punto de vista ético, es muy importante. Lamentablemente hemos tenido casos de tesis que han sido publicadas con personas que no han participado y con afiliación de otras universidades, y eso es terrible. ¿Sí? Eso es terrible. Ahora no se lo voy a mostrar, pero en algún momento le voy a mostrar ejemplos. La tesis significa que trabajó un tesista. Ustedes son los investigadores principales de su tesis. Hubo un asesor que trabajó con ustedes durante 3 o 4 meses mínimo. Hubo un director de tesis. Puede haber un coasesor especialista en el hospital o en el centro donde ustedes lo hayan realizado, pero de pronto aparecen otros autores que nunca estuvieron presentes, aparecen allí, y aparecen con afiliaciones diferentes a la Universidad Ricardo Palma, donde se realizó la tesis, y han omitido al asesor, al director, o sea, eso es no ético y puede ser denunciado. ¿Cuáles son los 4 puntos importantes? Contribuciones significativas en la concepción, la idea, ¿no? ¿Por qué no investiga sobre tal tema? Es un tema interesante, así es un tema que me gusta, la concepción de la idea. El diseño del estudio, alguien participó, colaboró, aportó en el diseño del estudio, en la obtención de los datos, en el análisis e interpretación de estos. Primero, entonces tiene que haber hecho contribución significativa en alguno de estos aspectos para ser autor. Segundo, tiene que participar en la redacción del manuscrito o su revisión crítica, con aportaciones de naturaleza intelectual relevantes. Muchas veces los seniors, los investigadores seniors, los expertos, uno le comparte el artículo para que lo revise y le dé opiniones relevantes, ¿no? Entonces, ahí hay un aporte relevante, ¿ok? Pero tiene que haber contribución a la redacción del manuscrito. Como les decía antes, hay personas que aparecen y no conocen el artículo. Cuando le preguntan algo sobre el artículo, no tienen ni idea del artículo, porque nunca participó. Eso es muy importante con esos autores fantasmas. Además, antes de publicarlo tiene que haber una aprobación final de la versión a publicar. Y las revistas exigen que firmen y que digan en qué participó cada autor, que marquen en qué participó cada autor. O sea que no es que, apareció mi nombre, yo no sabía y se publicó. No. ¿Por qué? Porque se tiene que firmar y autorizar la versión final del artículo a publicar. O sea que nadie puede decir ahí, yo no supe que me habían metido como autor. Porque hoy la mayoría de revistas te exigen que online marques en qué has contribuido, según el Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas. ¿Sí? Y finalmente, la toma de responsabilidad para asegurar integridad y precisión en cada parte del trabajo. Una publicación, las publicaciones y la comunidad científica se basan en la confianza de que los investigadores van a dar datos fidedignos, reales, no maquillados, no inventados, no plagiados, ¿sí? En eso se basa. Pero cuando un investigador rompe esta confianza de la comunidad científica, te marcan automáticamente para todo el resto de tu vida, ¿sí? Lo peor que le puede pasar a alguien es justamente caer en principios de no integridad, precisión y exactitud al momento de publicar. Conclusión, publicar no es una cosa liviana y que lo deben tomar así nada más como una cosa más.
Es una cosa importante en la que va su nombre, su prestigio, así que eso es muy importante tomarlo en cuenta, ¿no? Deben tener los requisitos 1, 2, 3 y 4, ¿ven? No es que uno de ellos, deben cumplir con los 4 requisitos. Justifica, por ejemplo, si alguien dice, bueno, yo voy a poner plata para que hagan el trabajo. No, la financiación no significa que tengan que ser autores. Y esto es un problema, un dilema con la industria farmacéutica. La industria farmacéutica a veces financia los trabajos de investigación y siempre aparecen los directores de la industria farmacéutica en las publicaciones. Y los autores de los centros que están poniendo a los pacientes a veces ni aparecen. Hicimos una tesis el año pasado. Hicimos una tesis que se llama Los últimos 10 años de ensayos clínicos en el Perú, experiencia. ¿Y qué encontramos? El 90% de los trabajos de investigación clínica en el Perú están vinculados con autores que no representan a los centros de investigación, pero sí están en primer lugar los autores de la industria farmacéutica. Siempre están presentes. Es un dilema ético muy grande, muy grande. Entonces, el financiar no asegura que sean autores. Recoger datos, ¿por qué no me apoya con hacer la encuesta? Pues solamente el hacer la encuesta no significa que tenga que ser autor. Claro, si hace la encuesta, participa en el diseño, aporta ideas, etcétera, etcétera, sí, pero solamente el recopilar datos, ustedes pueden pagar a una persona para que recopilar y se acabó. No tienen por qué aparecer como autor o tener otro tipo de beneficio. ¿Okay? La supervisión general del equipo. Bueno, es que el jefe del departamento, el jefe del servicio, tiene que estar su nombre sí o sí, aunque no haya hecho nada o no conozca nada. En realidad, por sí solo, no. Ahora, si el jefe del departamento, el jefe del servicio, hizo la revisión, dio la autorización, contribuyó con el diseño, hizo aportes sustanciales a la versión final, entonces sí, por supuesto, sea o no sea jefe, puede participar. Pero el hecho de ser jefe solamente no es sinónimo de autor. Eso es muy importante. Son los autores fantasmas que pueden haber. ¿Okay? El orden de los autores y de la firma, en general ustedes van a ver que en PubMed, cuando ustedes buscan, automáticamente pueden buscar por el primer autor y por el último autor. El primer autor es el autor responsable, el investigador principal, el tesista, el que se hace cargo de toda la investigación, el primer autor. Y el último autor es el autor máster o autor senior, que es el que generalmente también acompaña y da su prestigio para la publicación. ¿Okay? Los artículos se buscan con el uno y con el último autor, son los más importantes de una publicación, el primero y el último en la referenciación. Y también hay lo que se llama el autor de correspondencia, es decir, el responsable de mantener comunicación entre el grupo editorial y el grupo de investigación. Generalmente es el primer autor, pero no siempre, puede ser otro autor, el autor de correspondencia. Y eso es todo un proceso, porque la publicación no acaba cuando mandan el artículo, ahí empieza el proceso de publicación, que generalmente puede tardar a veces hasta 12, 15, 18, 20 meses. Dijo que lo más importante es el primero y el último, sin importar la cantidad de autores que hay. Sí, sin importar. Y la búsqueda de PubMed, sin importar cuántos autores hay, es el primero y el último. Es lo que estaba diciendo. El primer autor es el autor principal, el PI, Principal Investigator, y el último autor es el autor senior, de referencia, el profesor, etcétera, el experto, o el que coordina el grupo de investigación. ¿Sí? Si ustedes ven acá, cuando hacen su búsqueda avanzada, first autor y last autor. Son las únicas dos posibilidades para buscar. ¿Okay? Y por mails y por todo lo demás. Ok, hay que revisar el tema del autor, la revisión inicial. Si cuando llega su carta al editor o su artículo no cumple con lo que se llama directrices para los autores, simplemente de ahí lo rebotan. Le dice su artículo ha sido rechazado. Si cumple con todas las directrices para el autor, recién entonces el editor en jefe o el editor adjunto dice este artículo reúne la estructura, cumple con la normatividad, tiene 4 gráficos como máximo, etc. Ok, recién lo vamos a pasar a revisión por pares, peer review, que es el mecanismo aceptado por la comunidad científica hasta hoy vigente. Quizás imperfecto, pero es el mejor sistema que hoy se acepta. Revisión por pares. Y debe ser doble ciego. ¿Sí? Es decir, se manda el manuscrito sin los nombres de los autores a revisar por 2 referentes de ese tema. Pero debe revisarlo sin el nombre de los autores. Porque imagínense que hay 2 grupos de competencia, de investigación en la ciudad.
están compitiendo sobre artritis reumatoidea, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando llega un artículo a la revista de artritis reumatoidea, dice, es del grupo A. ¿A quién lo voy a mandar a revisar? Al grupo B, porque aquí están todos los autores, ¿no? Y si mando al grupo B, el grupo B va a decir, debe ser del grupo A, mira, ahí están los nombres de nuestros competidores. El artículo no pasa. ¿Se entiende eso? Entonces se usa el doble ciego, ¿sí? Ni el revisor ni el autor sabe quién es cada uno en la revisión. Y en general pueden ser revisores nacionales o internacionales. Revisión por pares, después de someter, y la revisión técnica finalmente ya con el equipo cuando se acepta. Y en general la revista puede pasar un proceso largo, ¿eh? Ahí está la revisión por pares, puede ser ciego, doble ciego, abierto, open, etc., ¿no? Fíjense, esto es un artículo que se envió el 24 de enero del 2011, primera resumisión en tal fecha, 25, revisión de reportes el 14 de marzo, 11 de julio, y se fue a enero del 2012, ¿no? Enero del 2012, ¿sí? Un año para que la revista, para que el artículo pase por esta reunión. Cuando le llega la primera respuesta de las primeras observaciones, le va a llegar unas 20 observaciones. Muchos se desaniman y dicen, ya, me llegan 20 observaciones de mi artículo y dicen, pero todas son superables, ¿sí? Tómenselo con calma, dejen pasar un día, vuelvan a sentarse con las observaciones y empiecen a resolver una por una. En general son observaciones de forma. Y algunas nos piden, ¿por qué no hace un análisis adicional, estadístico? ¿Por qué no nos muestra un gráfico así? Bueno, se responde eso y se vuelve a enviar. Ese es un proceso continuo. ¿Quién hace eso? El autor corresponsal, el autor de correspondencia. Una publicación no es de un mes para otro, de un año para otro. La publicación es una siembra que lleva tiempo. En general, 15 a 18 meses es el promedio para publicar un artículo, ¿sí? Así que ustedes tienen que empezar ahora, si quieren publicar luego después también sus artículos de revisión, sus tesis, etc. Hay que ver el tema de conflictos de interés. Todas las revistas piden que declaren financiación, si ha sido autofinanciado o ha sido financiado por un grano. Si el artículo ha sido financiado por la universidad, con Citeco, lo tienen que declararlo, porque si no declaran, están cayendo en una falta ética. Financiación. Otro conflicto de interés, la parte de conflicto de interés, es ver básicamente si, por ejemplo, si está publicando resultados de una nueva droga que no tenga ninguna vinculación con la industria farmacéutica, ¿no? Que no sea parte de la industria, revisor, que no trabaje para el gobierno, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahí hay varios conflictos de interés. Conflictos de interés no solamente económicos, sino también de posición, toma de decisiones, etcétera, ¿no? Que puedan influir de manera inadecuada con sus acciones y decisiones cercanas a la publicación. Ahí está el disclosure of conflict. Privacidad y confidencialidad, eso es muy importante. Ya no solamente alcanza con tapar los ojos a los pacientes, sino que se debe buscar cuidar la privacidad y la confidencialidad de las personas, ¿no? Tanto de seres humanos como de animales. Hoy nos exigen para publicar que tenga la aprobación de un comité de ética en investigación clínica y de un comité de ética animal, cuando tenemos que trabajar con conejos, roedores, etc. El tema de la integridad editorial va mucho más allá, ¿no? Tiene que ver con la relevancia, la originalidad, la cualidad, la contribución de evidencias, las obligaciones, por supuesto, ¿no? Y la confianza que les decía hace un momento. Si hay fraude científico, va a ocurrir eso. Si algún artículo, alguien dice, pero este está publicando un artículo que ya está publicado y que era mío, lo denuncia a la revista y eso va a ser conocido por toda la comunidad científica. Un artículo denunciado queda ahí como denunciado, no se retira y ya se pierde, no. Queda que ese autor hizo un artículo que después fue retrocedido, pero queda ahí como una marca prácticamente para siempre. Entonces es muy importante la parte ética en la publicación. Promover la integridad y la transparencia y por supuesto los derechos del autor. Hoy cada vez más se usan estas licencias de Creative Commons. Creative Commons es una licencia en la que prácticamente hoy las revistas a nivel mundial cada vez más usan el sistema Open Access, ¿sí? ¿Qué significa el Creative Commons? El Creative Commons significa que se puede, el buy, ¿no? Buy, que se puede compartir, que se puede bajar, que se puede imprimir, que se puede usar, etc. ¿Sí? Entonces hay varios tipos de Creative Commons. Por ejemplo, la revista nuestra Creative Commons Open Access. Cualquiera lo puede ver, cualquiera lo puede bajar, cualquiera lo puede imprimir, cualquiera lo puede utilizar, siempre y cuando referencie a la revista, ¿sí? Hay otras revistas que son no Open Access,
en las que hay que pagar, ¿no? Hay que pagar para acceder, ¿sí? Que son cada vez menos. Y se piensa que en los próximos 10 años van a quedar fuera de combate. Por eso el C-Hack tiene tanto éxito. Bueno, herramientas útiles, hay una cantidad, el Alfa Romeo, el Spark, entre otras, que sirven para estar seguros de que el artículo que estamos preparando va a ser importante y va a alcanzar con éxito el tema de la publicación. Conclusión, para publicar artículos científicos necesitamos empezar. Se aprende a nadar en el agua, no hay otra forma. Se aprende a publicar en el proceso de publicación. ¿Sí? Entonces, estamos para ayudarlos. Sería muy bueno que todos tengan como meta haber enviado también su artículo de revisión antes de terminar el curso. Eso les va a sumar puntos para su calificación. ¿Okay? Ya con varios de ustedes les he dicho ya cómo está su artículo de revisión, la revista a la que se puede mandar. Hay varias herramientas. Está, por ejemplo, el Journal Finder del Elsevier, en el que ustedes meten el título y el abstract y les va a salir 10 revistas en las que ustedes pueden publicar ese tipo de trabajo. Hay varias otras en las que herramientas que ustedes pueden usar para decir en qué revista puedo publicar mi trabajo, ¿no? Entonces es importante que hagamos la experiencia. Para eso tienen que haberse registrado en la revista con usuario, con password y con su mail. Tienen que haber sacado su ORCID. Todos deben tener su ORCID ya a esta altura, si no, no pueden marcarlos al editor. Tienen que dedicarle tiempo porque subir un artículo lleva horas a veces, horas, no se hacen 5 minutos, ¿sí? Te logueas, entras, seleccionas el artículo que vas a enviar y te hace paso por paso, como 20 pasos. Número 1, ¿qué trabajo vas a seleccionar? ¿No? Cartas al editor, al artículo, etc. Sube tu carta de presentación. Hoy no mencioné la carta de presentación. La carta de presentación es fundamental. Es el único momento en el que el editor toma contacto con el autor. La carta de presentación es en un párrafo o en 2 párrafos decirle al editor la importancia de su artículo y por qué debe publicarlo. Pero no es copiar todos los resultados, sino es decirle en 2 frases qué es lo nuevo de tu artículo, por qué es importante tu artículo, por qué sería bueno para la revista publicar tu artículo. Eso se llama carta de presentación. No hay que perder esa oportunidad. ¿Okay? Una redacción. Después le vamos a mostrar ejemplos de carta de presentación. Luego después dice, bueno, suba su manuscrito, suba su gráfico, suba sus tablas, súbalo como Word o como PDF, súbalo como JPG o como NPG. Y ahí va subiendo, y se va completando, ¿no? Y es un proceso largo, que lleva tiempo. Y hay que experimentarlo, hay que hacerlo. ¿Ok? Muy bien. Con esto terminamos la parte teórica. Bueno, cualquier pregunta, si no hay ninguna, terminamos la parte teórica.